Bien, saludos estimados amigos. El día de hoy estamos pues en una transmisión más del programa que hemos denominado Casos de Abogado, con la finalidad de tratar un tema que sin lugar a dudas pues es muy importante en estos días, ¿no? Sobre todo pues considerando la situación de, digamos, esta situación pues en la que necesitamos comunicar, expresarnos por un medio que consideramos pues formal, por un medio que consideramos pues cumple con las garantías de poder identificar tanto a la persona que me remite el mensaje como la recepción del mismo, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy día de lo que es la carta notarial, un documento pues que es de uso común, es de uso sencillo, pero que también nos puede traer algunos problemas. Y nos puede traer unos problemas porque muchos consideran pues que la carta notarial en principio necesariamente tiene pues determinadas formalidades, que no es tan cierto, con excepción pues de consignar los datos de identificación de la persona. eh, Considera también el hecho que tenga en consideración la certificación o validez de haber llegado pues, ¿no?, a su destinatario. Sobre la carta notarial, el decreto legislativo 1049 lo considera o lo clasifica como, que nos estamos refiriendo a la ley del notariado, como un instrumento público extra protocolar. No es una, señala pues esta ley en su artículo 95, ¿no?, que la carta notarial viene a ser una clase de certificación, ¿no?, donde el notario certifica la entrega de cartas e instrumentos que los interesados le soliciten. Se consigna la dirección del destinatario, ¿no?, dejando constancia de su entrega, ¿no?, de su entrega, su diligenciamiento, ¿no?, y el duplicado debe devolverse pues al interesado. Es una especie de constatación. Recordemos que el notario público pues ejerce una función pública delegada. Dentro de sus actuaciones, conforme lo señala la ley del notariado, ¿no?, estamos hablando pues de un documento extra protocolar, es decir, un documento que no se ha hecho en la notaría, un documento que uno trae, lo redacta previamente con fines de comunicación y la mayoría de veces con una connotación legal. Es por eso que es importante también del texto de la redacción, porque muchas veces se parte de la premisa equivocada en principio, ¿no?, cuando se va a tomar la decisión de redactar la carta, ¿no?, que esto va a solucionar todos nuestros problemas legales. No, le enviamos una carta y solucionamos el tema. La carta muchas veces es el inicio de, ¿no?, el inicio de la resolución de un problema, el inicio de una comunicación, porque como vamos a ver en este programa, he encontrado dos jurisprudencias, ¿no?, relacionadas a la carta notarial, un artículo del Código Civil referido a la carta notarial, es decir, donde necesitamos su uso expresamente, y en esta jurisprudencia pues es una de materia laboral, ¿no?, una materia laboral donde, por ejemplo, ¿no?, cuando usted le comunica en la carta, ¿qué puede ocurrir? ¿No? Puede ocurrir que la persona que la recibe se niegue, que señalen que no existe. O sea, en el trajín de la presentación de la carta vamos desde la concepción, es decir, cómo es que vamos a redactar el contenido de la misma, con qué motivo, qué es lo que vamos a poner, qué es lo que vamos a considerar y lo más importante, con qué fin. Si eso va a acreditar una constancia, si eso va a acreditar algunos hechos. Recordemos que hay algunas situaciones en las que no podemos pues probar los hechos solamente con nuestros propios dichos. Entonces la carta notarial se utiliza, o mejor dicho, trata de utilizarse con ese fin, ¿no?, de dejar constancia de un hecho, de dejar constancia o un suceso. Y es recomendable sobre todo en materia civil, ¿no? Queda claro que de acuerdo a la misma ley del notariado, el artículo 102 del decreto legislativo 1049, la ley del notariado, señala que el notario no asume responsabilidad sobre el contenido de la carta ni de la firma, e incluso va más allá, señala ni siquiera de la identidad ni de la presentación del remitente, lo que en la práctica significaría que cualquier persona podría asistir a un local notarial y tras tramitar dicha carta, lo cual en la práctica es muy difícil porque los protocolos notariales ya internos salvaguardan pues el tema de la presentación a partir de controles biométricos, a partir de constancias, las mismas filmaciones de ingreso. Entonces es un tema que sería muy difícil de que ocurra, pero sin embargo queda
a la luz pues del artículo que he mencionado, ¿no? Queda pues este pequeño espacio de interpretación, ¿no? Bien, las cartas notariales en principio, o mejor dicho, he tratado de establecer una clasificación y a los que nos están visualizando, por favor, los que pueden dar like, los que pueden dar compartir, les voy a compartir, me dejan su correo electrónico, les voy a compartir dos modelos de cartas notariales. ¿Por qué? Porque el texto siempre es importante, ¿no? Vamos a elaborar, porque esto no está en la ley, es un tema de práctica, de usos, pues, en el ejercicio del derecho, en nuestra situación laboral, nuestra posición como parte según contrato, incluso para efectos de la resolución contractual. El Código Civil señala expresamente que hay que enviar una carta notarial en determinados momentos. El tema de las cartas notariales durante la pandemia, por ejemplo, durante la cuarentena, donde han existido 107 días donde no hemos podido en la práctica señalar pues temas como resolución de contratos, vencimientos, desalojos, etc. Entonces la carta notarial tiene pues esas implicancias, ¿no? ¿Cuándo podemos enviar una carta notarial? Por ejemplo, ¿no? En temas de cobranza es muy común. En temas de cobranza se deja la constancia que se está haciendo pues un acto de indicación de que existe un crédito vencido, de que existe una obligación por pagar y por lo menos se deja el rastro, ¿no? El rastro de la comunicación siempre es importante porque recordemos que en temas contractuales todo opera bajo el principio de la buena fe, pero la buena fe tengo que probarla y la puedo probar, ¿no? Mediante el agotamiento de estas comunicaciones. Lo mismo que está ocurriendo, por ejemplo, en el tema de los créditos bancarios, que es un tema que está pendiente también aquí con nosotros. Bueno, en temas de cobranza podemos utilizar la carta notarial. Otro tema donde podemos utilizar la carta notarial es en el caso laborales. Por ejemplo, cuando usted va a renunciar, o sea, porque así como el acto de contrato, la misma contratación laboral por su naturaleza, tiene una formalidad, tiene una manifestación de voluntad de las partes, ¿no es cierto? Así como existen normas protectoras del trabajador, también existen normas que regulan la actuación de los empleados, de las personas que firman los contratos laborales, porque al fin y al cabo es una relación igualitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El decreto legislativo 728 contempla algunas formalidades para el tema de las renuncias, por ejemplo, ¿no? En una carta notarial, en el tema de las renuncias, siempre es bueno porque le deja una constancia de que usted está presentando su renuncia y con la indicación, de acuerdo al régimen laboral que corresponda, posiblemente de la solicitud de exoneración del tiempo que tiene para presentar su renuncia y de esta manera no se ve afectado por temas legales, porque puede ocurrir pues que ya venció su contrato, o mejor dicho que su contrato sigue vigente, o que la empresa en pleno desarrollo pues tenga necesidad de contar con usted o ya se planificó, porque nadie pues si bien es cierto, usted tiene la voluntad o la libertad de elegir un trabajo, usted ha firmado un contrato y ese contrato se sujeta a normas y esas normas establecen que para renunciar tiene que tener pues un plazo determinado de anunciar a la empresa que va a proceder de esa manera. De la misma forma para el despido, porque en el tema del despido también no es que de un momento a otro se le diga, señor, usted ya no trabaja con nosotros, sino que existe un procedimiento que implica también una comunicación, un preaviso y un despido según fuera el caso, e incluso los vencimientos de contrato también tendrían que comunicarse de esa manera en los casos que no se puede hacer por los canales formales. Otra materia en la que se puede usar la carta notarial también está en el tema de los desalojos, ¿no? Ahora con ese tema de los desalojos express, con el tema pues promovido, mejor dicho, acaecido a razón de la pandemia, pues abundan infinidad de cartas notariales referidas a créditos y cobranzas, referidos pues a despidos, referidos a renuncias, porque que no lo crean, hay bastante gente que está renunciando. Nosotros estamos recibiendo en abogadochaine.com varias situaciones especiales de trabajadores que están siendo objeto de despidos, en empresas privadas sobre todo, ¿no? Por esta situación de la pandemia, ¿no? Eso va a ser materia seguro de análisis de un programa posterior, porque hay cosas pues que definitivamente, bueno, la realidad nos indica pues que estamos en una situación problemática, ¿no? Para todos, ¿no? En mayor o menor medida esto pues está afectando el normal desarrollo de nuestras actividades económicas, profesionales, laborales, ¿no? Y ahí tenemos el derecho, ¿no es cierto?, para hacer valer, o mejor dicho,
dentro de las circunstancias, hacer valer los mismos. Bien, otro tema donde podemos usar la carta notarial es en materia de difamación, ¿no? Siempre en esta clase de figuras de difamación, de las calumnias hechas a través de medios públicos, existe varios parámetros, ¿no? Porque es muy sencillo decir, no, me dijeron tal cosa en un medio público, salvo que haya sido un diario, ¿no? Salvo que haya sido pues un medio físico, un medio pues a través del cual se puede hacer notoria, ¿no? la llamada pues calificación negativa de la persona, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, para el caso de estas publicaciones que se hacen a través de medios informáticos, el tema reviste incluso, ¿no?, la posibilidad de tener que hacer una diligencia de carácter notarial. Es una actuación notarial complementaria a ella, ¿no?, a través de la cual se deja constancia de que en el medio escrito, sea Facebook, sea WhatsApp, etcétera, ¿no?, a semejanza de una pericia, se ha producido tal o cual hecho pues que se considera de carácter ofensivo. Podemos utilizar la carta notarial en el tema pues de las difamaciones y calumnias como una situación previa y como efectos pues de solicitar la rectificación correspondiente, y esto nos va a ayudar bajo el principio de la buena fe, bajo el principio pues de querer haber solucionado el tema antes de tiempo, ¿no es cierto?, de probar que nosotros hemos pues cumplido con la solicitud correspondiente de rectificación, porque siempre es bueno aclarar las cosas y no precipitarse, ¿no? Hay muchas personas que son muy sensibles. Ahora la pandemia ha puesto sensible a muchas personas, ¿no? Un saludo a estos amigos pues que se ponen sensibles, pero bueno, así es la vida y la vida continúa. Bueno, otra carta notarial que se puede plantear es en materia de abandono de trabajo, ¿no? Se comunica al trabajador. ¿Cuántas cartas han habido pues con ese tema de pandemia, ¿no? Y yo conozco el caso de muchos muchachos que jóvenes, ¿no?, que trabajan en diferentes farmacias y que muy temerosos pues por el tema de su salud decidieron renunciar o decidieron dejar el trabajo y decidieron un montón de temas, ¿no?, que han tenido para efectos pues de salvaguardar su relación laboral, han tenido que ser integrados a través de estos documentos de cartas notariales ante la situación de emergencia. Recordemos que todavía estamos en una situación de emergencia nacional. Otra carta notarial que se puede enviar también es por incumplimiento de contrato. Esta carta es muy, estas cartas no tienen pues una formalidad especial, solamente es la de indicar, ¿no?, una situación que nosotros consideramos se debe aclarar, se debe probar con posterioridad, etcétera. La única formalidad que exige la carta notarial es que el nombre completo y la dirección del destinatario. El notario certifica la entrega, ¿no?, que se entregó la carta, ¿no? Certifico que la misma carta se entregó o se dejó bajo puerta, o establecer quién la recibió, y las notarías en sus protocolos también la mayoría establece, por ejemplo, este sistema de fotografiar, ¿no? Fotografían el domicilio donde se ha dejado la carta y lo colocan o lo imprimen en su correspondiente carta, en el duplicado que se entrega a la parte, ¿no? También se deja constancia en esa acta, ¿no?, en ese pequeño acto notarial, de quién recibió la carta. Y bien, hasta ahí todo claro, ¿no? Pero tenemos que responder pues a la pregunta si es obligatorio responder una carta notarial, ¿no? ¿Hasta dónde es obligatorio? O mejor dicho, la orientación o la indicación sería si siempre es bueno responder las cartas notariales, ¿no? Pero para ello vamos a hacer un pequeño lapsus, ¿no?, un pequeño espacio, para no perder la hilación en relación pues a la presentación de las cartas, y por ejemplo hacer unas pequeñas reflexiones que nuestro amigo Martín Mejorada planteó en un reciente artículo en La Ley sobre las cartas notariales durante la cuarentena. ¿Se dan cuenta? La carta notarial, si bien es cierto, pues es un documento privado que adquiere cierta o relativa connotación pública, no de probanza al 100% del contenido en ella, pero sí al menos de que se entregó, se comunicó a la persona, ¿no? Implica pues un mecanismo de comunicación que tiene una certificación o una acreditación por lo menos de recepción. Que lo haya leído o no la otra persona es otro tema, ¿no? Por ejemplo, acá durante las emisiones de este programa, o mejor dicho, en mi actividad profesional, quien habla ha recibido 3 cartas notariales en toda su vida. Una por un tema, recuerdo un tema no laboral, pero sí un tema personal, y 2 pues por temas gremiales,
Las dos últimas dos no respondí ninguna. Creo que la primera sí la respondí, simplemente aclarando algunos puntos, y la segunda y las otras dos las tengo por ahí en mis archivos de cosas por revisar, ¿no? Lo que ocurre pues es que la obligatoriedad no está establecida en la ley. Al ser un documento privado, usted puede manifestar N cosas que no necesariamente pues significa que sean ciertas. Lo que hace la carta es acreditar que se comunicó el hecho, que lo hizo saber, ¿no? Y el certificado notarial o la constancia dice se entregó, no se entregó bajo puerta, se hizo tal indicación, etc. Ahora bien, en relación al tema de nuestro amigo Mejorada, en su artículo sobre las cartas notariales en la pandemia, él hace una reflexión bien importante, ¿no? Y hace una reflexión bien importante en relación a lo que es la resolución de los contratos, porque la resolución de los contratos está normada en el Código Civil, ¿no? ¿Y qué es materia de resolución de contratos cuando se establece determinadas características, ¿no? Situaciones, ¿no? El no pago, por ejemplo, el incumplimiento reiterado, ¿no? Entonces, ¿desde qué momento se resuelve el contrato? ¿Cuál es la formalidad que yo tengo que señalar para la misma? Estuve revisando el Código Procesal Civil y efectivamente el artículo 1429 señala textualmente que la parte que se perjudica en el incumplimiento, ¿no? El incumplimiento del contrato, la otra puede requerirla mediante carta notarial. Así lo dice el Código Civil, ¿eh? Para que satisfaga, ¿no?, la prestación a la que se encuentra obligada en un plazo no menor de 15 días, bajo percibimiento que en caso contrario el contrato quede resuelto. ¿Se dan cuenta? Este es el único artículo del Código Civil que habla expresamente de una carta notarial para acreditar una comunicación a efectos de entender que el mismo sea resuelto. Partimos del principio de la buena fe, pero la buena fe, ¿cierto?, va acompañada de actos. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir si quien recibe la carta simplemente se niega o dice que no la recibió? En esta situación de cuarentena que ha terminado, no existe pues un montón de situaciones o varias situaciones diversas en las que se han presentado casos similares y las partes, ¿no?, pueden acreditar o pueden decir simplemente no la recibí, me mudé, estuve en atención médica. O sea, hay varios elementos, pero rescato esta opinión de Mejorada porque él concluye incluso en la posibilidad de que saltando, o mejor dicho, recordemos también que nuestro Código Civil en el artículo 141 refiere la posibilidad de manifestar actos a través de medios electrónicos. Mejorada hace esa reflexión y señala pues la necesidad de que por lo menos pues en la época de cuarentena haber comunicado por diversos medios a la persona acerca del vencimiento del contrato. Es lo que señalábamos en nuestro programa, en este programa pues, mejor dicho, se relanza porque ya teníamos ya 2 años en la emisión de este programa. Mejor dicho, vuelve a transmitirse a raíz pues de la situación de cuarentena, ¿no? Es en esta situación de cuarentena en la que, recuerdo, tenemos un programa que lo pueden ubicar en mi canal de YouTube sobre pago de alquileres, ¿no? Pago de alquileres en tiempo de COVID. Hay un programa y hay un seminario que dictamos sobre el pago de alquileres en tiempo del COVID, y en el cual hacíamos referencia a la necesidad expresa de que en caso, ¿no?, estemos cerca de vencimientos de contratos, al no existir notarías, al no existir poder judicial durante ese momento, lo ideal era comunicar nuestra posición, nuestro sentir, nuestras parecer, nuestra realidad a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp, a través de un mecanismo que permita la comunicación. Y hay un mensaje tanto para arrendador como arrendatarios, ¿no? Durante esta época de la cuarentena se ha hecho muy común los mensajes de WhatsApp. Y si partimos del tema de la buena fe, el diálogo del WhatsApp puede ser un elemento probatorio muy simpático, sobre todo en estos tiempos, porque acredita por lo menos comunicación. Por eso siempre es bueno consultar a su abogado, ¿no es cierto?, sobre en qué momento puedes responder o qué responder en esta clase de situaciones. Bueno, pero partiendo del tema de la buena fe, si yo alquilaba un bien, ¿no?, y se ha producido el incumplimiento de pago, correspondería pues hacer la exigencia correspondiente, ¿no? Por más que se haya vencido el plazo, bueno, yo exijo, soluciono, o en todo caso pues ponte a derecho, dime algo. El diálogo siempre es bueno, porque al no haber poder judicial había que canalizar esto a través del diálogo. Punto 2. Si estamos de arrendatarios, si estamos alquilando un bien, ¿cómo yo le transmito
¿no? ¿Cómo le transmito al propietario, a quien me alquiló un bien, que no puedo pagar la renta ese mes? O que no la puedo pagar completa. O que por la situación del aislamiento, ¿no es cierto?, me veo afectado porque yo alquilé para un negocio, porque yo alquilé pues para un garaje, porque yo alquilé pues para realizar determinadas actividades que no puedo realizar porque estaba en el tema de cuarentena, que es lo mismo que de una manera similar opera para el caso de las deudas, de las cuentas bancarias, que como les digo va a ser objeto de otro programa, y donde la comunicación siempre es importante porque la comunicación acredita buena fe. Acredita buena fe porque yo estoy comunicando que por la situación de aislamiento no podía pues cumplir con el contrato. Estoy comunicando que por la situación de aislamiento no podía pues cumplir con mis obligaciones en la totalidad pactada, por ejemplo, ¿no? Y esto iba a motivar, porque miren, si fueron 107 días, iba a motivar necesariamente un diálogo o un entendimiento entre las partes negociado para poder resolver ese tema. Porque si en caso la parte, el arrendador se pone pues en una situación más complicada, más difícil, esto iba a traer como consecuencia simplemente el no pago. Y en estas circunstancias nadie va a querer perder, porque llevar un desalojo, llevar un incumplimiento, llevar estas situaciones a un tema judicial, en estos momentos, significa llevarlo prácticamente pues para enero, para febrero, para marzo pues del año 2021, ¿no? Entonces, lo ideal en estos mecanismos pues era llegar pues a esta situación de entendimiento. Ahora, vámonos en materia laboral. En materia laboral existe, estuve revisando el texto, existe una casación, la casación 7855-2017 de acá cerca, del Callao. ¿Qué nos dice esta casación? Esta casación hace alusión a que en un proceso de nulidad de despido, un trabajador manifestó, ¿no?, manifestó que la carta notarial que le fue cursada, mira, porque estamos hablando de dos situaciones diferentes, ¿no? En el primero estamos hablando de propietarios, arrendadores, todo gira en torno a la carta notarial, ¿eh? Carta notarial que, como hemos dicho, tiene un contenido privado, adquiere una connotación pública, pero de comunicación, o al menos hacérsela llegar, pero no acredita, ¿no es cierto?, que el contenido en ella sea cierto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo también puedo manifestar que estando en el mismo domicilio, puedo manifestar que no la quiero recibir, puedo manifestar que no me corresponde, puedo manifestar que la deje debajo de la puerta, que no la voy a recibir, y el personal va a tener que certificar lo mismo, la clásica, ¿no? No está, llega más tarde, no quiero firmar, ¿no? Entonces el personal simplemente va a dejar la carta. ¿Qué había pasado en esta casación? En esta casación había ocurrido que se había señalado el tema de la nulidad de despido, aduciendo que la carta notarial nunca llegó a su destino. Es decir, la carta notarial del despido nunca llegó a su destino. ¿Qué nos dice la Corte en ese tema? Porque, ojo, el derecho es uno, independientemente de las partes, sea demandantes o demandados, porque a veces pues cuando se habla de temas sensibles como laborales, como temas de género, los actores principales o los comentaristas se ponen muy sensibles, pero acá, casos de abogado, trata el tema desde la perspectiva jurídica. Entonces, trabajadores, ¿no?, y empleador, el trabajador, van a tener el mismo tratamiento en este programa con las connotaciones legales que ello involucra. Entonces, bien, sostiene esta casación, ¿no?, que sostener que el aludido diligenciamiento de la carta notarial y los intentos de comunicación antes practicados, no acreditan en el caso concreto, como se ha señalado, que no se ha presentado la carta notarial o que no se ha comunicado el despido de la contraparte, ¿no? Y señala la Corte, importa que reconocer ello a ese caso concreto, importa incentivar conductas obstruccionistas por parte de los trabajadores y su entorno más cercano en desmedro, miren lo que dice, en desmedro de la correcta actividad, ¿no?, de los funcionarios, en este caso los notarios, ¿no?, de conducta leal que se espera de todos los ciudadanos y sobre todo de la buena fe laboral que debe rodear el entorno de trato entre trabajadores, ¿no?, empleador y empleados, ¿no?, y el trabajo, y por lo tanto en esta sala no se admitió tal situación, ¿no? Entonces se hizo la aclaración de que efectivamente pues estas negativas o estas evasivas pues de recibir las cartas notariales implicaban pues conductas obstruccionistas, conductas pues que simplemente pues
trataban pues o que sirvieron con posterioridad para señalar pues que nunca se había recibido esta carta de despido. Ahora bien, respecto a la obligatoriedad o no de recibirlas, no existe norma legal en este país que le obligue a usted a recibir una carta notarial, o sea, de dar la recepción, ni tampoco existe norma legal en este país que le diga que el contenido de una carta notarial es cierto, ¿no? Son respetables dichos, son respetables comunicaciones en la cual se busca o se trata de acreditar algo. Se trata de acreditar por lo menos una relación, un vínculo de trabajo, una situación de contratados entre contratantes, ¿no? Una situación de carácter penal, si fuera el caso, ¿no? Para efectos de la ratificación, en caso pues de los delitos de difamación, de calumnia, ¿no? Y para efectos laborales, para acreditar que efectivamente se está cumpliendo pues con diversos mecanismos que operan en lo que es las normas laborales. Ahora bien, finalmente, tenemos que considerar un conjunto de recomendaciones que a mérito pues de lo que viene sucediendo o lo que ha sucedido a través de la pandemia, a través de la incorporación pues progresiva de las notarías, ¿no? Que recomendamos pues para su carta notarial, en primero, consignar los datos correctamente de la persona a quien va dirigida. Siempre es bueno consignarlos para que esto evite, ¿no? Evite las devoluciones y las observaciones del caso. Consignar los datos es bueno, tener términos claros, precisos y concretos. Yo he visto cartas notariales de 100, de 200 páginas, de 300 páginas, así que salvo el caso lo amerite, ser lo más concreto, ser lo más didáctico, ser lo más claro. En los casos, pues ya sea de desalojo, en los que se está utilizando también para el tema de probar, o mejor dicho, de promover una discusión sobre diferencias pues de carácter laboral, sobre temas de bullying, sobre temas de acoso, sobre temas contractuales, es donde es su fuerte, ¿no? Donde más actúa el tema notarial, el tema de la carta notarial, y en temas laborales también. Por eso es que la redacción tiene que ser clara, precisa y concreta. Y de ser el caso, estaba pensando ya en voz alta, ¿no? Justo leyendo este artículo de nuestro amigo Mejorada, es que la comunicación electrónica, si bien es cierto, es alternativa en la relación administración pública, no es imperativa ni obligatoria entre los ciudadanos. Sin embargo, apelando, ¿no? Apelando a que la relación contractual es ley entre las partes, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, ¿no? Los acuerdos son leyes entre las partes, el marco constitucional lo permite. Planteo en voz alta la posibilidad de incluir en nuestros contratos, a partir de la fecha, considerando las situaciones de aislamiento, la posibilidad de aceptar expresamente en los contratos que las comunicaciones sean directo vía WhatsApp, como lo está haciendo hoy el Poder Judicial, o vía correo electrónico, como también lo está haciendo el Poder Judicial de acuerdo a sus protocolos y resoluciones administrativas, donde las audiencias se desarrollan a través de estos mecanismos y tienen la perfecta validez tal cual sea una pues audiencia física. A pesar que, por ejemplo, en el caso laboral, la Ley Procesal del Trabajo y el Código Procesal Civil refieren que son actividades o diligencias realizadas dentro del despacho, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual razón, igual derecho. Esto sin considerar, ¿no?, que el artículo 141 del Código Civil también ha establecido, ¿no?, este criterio a través del cual se puede manifestar la voluntad por medios electrónicos u análogos, dice. Entonces, yo podría consignar en mis contratos, a partir de la fecha, ¿no?, que para efectos de comunicaciones apruebo, ¿no?, apruebo la comunicación vía correo electrónico, vía WhatsApp, vía mi domicilio, y consignando que si en caso varíe, ¿no es cierto?, especificar siempre es bueno, ¿no? Las letras chiquitas nos ayudan mucho a especificar el tema de los plazos, ¿no? De los plazos a través del cual yo podría pues considerar, ¿no?, que la carta, o mejor dicho, que la comunicación ha llegado a su destino, porque estoy aprobando y estoy firmando que por lo menos pues no ese es el medio idóneo de comunicar. Recordemos que en este caso pues lo contenido en ello opera bajo el principio, bajo el concepto de la buena fe. Y bien, sin otro particular, a quienes nos han estado visualizando y lo tengan a bien, nos pueden enviar un correo electrónico. Tenemos dos modelos de cartas notariales sobre el tema de renuncia y sobre el tema de aviso de despido, que espero pues pueda tener la oportunidad de compartir. Y finalmente también a invitarlos, ¿no?, a visualizar nuestro canal de YouTube, donde estamos desarrollando aspectos
como por ejemplo, ¿no? La contratación o la contratación de arrendamientos, o mejor dicho, los contratos de arrendamiento en tiempos de COVID, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Tenemos el seminario que se dictó y un programa que se hizo sobre el tema. Asimismo, el tema que está siendo muy comentado en la actualidad, al menos para las personas que están suscritas a nuestro canal, sobre lo que es el pago de honorarios mínimos, sobre la tabla de honorarios mínimos de los colegios de abogados del Perú. Es un tema muy interesante, que lo tratamos aquí y que lo estamos pues compartiendo a través de nuestro canal de YouTube, acompañando también a quienes visualizaron ese programa y a quienes lo visualicen por YouTube, la posibilidad de poder obtener, pues, de poder enviarles también por correo electrónico esta tabla de honorarios mínimos, que tiene carácter referencial, pero que nos ayuda mucho a establecer criterios al momento de tasar los honorarios profesionales que hoy en día pues están siendo de alguna u otra manera afectados pues por esta situación de pandemia. Y bueno, desde Casos de Abogados estamos pues tratando de compartir estas herramientas de trabajo a los colegas, y de esta manera también complementar lo que es el trabajo profesional de nuestra profesión, de nuestra carrera, ¿no? En estos tiempos de post cuarentena. Y bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad y mucho gusto. Hasta luego.